Hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21 en adelante. Bien, dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues la voz está en nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tremendo relato que acabamos de leer. Padre, queremos que a través de este relato, de este acontecimiento en tu ministerio, nosotros podamos, Señor, sacar valiosas enseñanzas, valioso ejemplo, Dios mío, para nuestras vidas. Que nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser, se disponga a atesorar tu palabra. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, guíanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una mujer de fe, una mujer tremenda, una mujer con necesidad. Las personas acá en este relato, primero Jesús y sus discípulos. Y entra también en la escena una mujer muy atormentada, muy afligida. El lugar que se menciona aquí, Tiro y Sidón. O sea, estaban fuera de las fronteras de Israel. Fuera de las fronteras de Israel. En la parte norte de Israel. Siempre, bueno, en estos días también Israel está en las noticias. No se olvide que Jerusalén está abajo del mapa, de la parte sur. Arriba está Galilea, con el lago Galilea, y más arriba, más al norte, está la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué Jesús y sus discípulos fueron allí? La palabra no lo dice exactamente, pero a estas alturas del ministerio de Jesús, siempre Jesús y sus discípulos como que se apartaban, se iban a otro lugar, ya sea a descansar, a renovar fuerzas, porque todos necesitaban descansar y estar también un tiempo a solas, lejos de toda la multitud. ¿Por qué? Porque era necesario para reponer fuerzas, para alentarse unos a otros, y el Señor también ahí tenía la escuela como maestro para sus discípulos. Necesitaban estar alejados también, estar solos, reflexionar, descansar. Marcos 7, que ahí está también este pasaje, nos dice que Jesús y sus discípulos entraron en una casa, no queriendo que nadie lo supiese. Pero no pudieron estar solos porque una mujer que tenía una hija muy enferma vino a él, a Jesús, pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Entonces podemos preguntarnos aquí ya, ¿qué es lo que más, habiendo leído el texto, qué es lo que más nos llama la atención en este relato? ¿Por qué es que siempre nos maravilla la forma en que Jesús se dirige a las personas
¿Qué cualidades vemos en esta mujer, en esta madre? ¿Nos identificamos con alguna de ellas, aunque seamos hombres? Aquí hay una mujer. ¿Podemos aplicar a nuestras vidas algo de lo que nos enseña este relato? Entonces Jesús y sus discípulos, habiendo llegado a la región de Tiro y Sidón, he aquí, en el versículo 1 dice, saliendo de Jesús de allí, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. No sabemos cómo esta mujer supo que Jesús estaba cerca de donde vivía. No lo sabemos. Lo más probable es que la fama de Jesús por las obras que hacía era que ya había salido de las fronteras de Israel. Eso es lo más probable, eso es así. Podemos afirmar eso. La fama de Jesús había extendido. Mire, y lo interesante aquí, en los primeros versículos, la mujer lo llamó Señor, Hijo de David. Esos son títulos solamente que estaban para el Señor Jesús y para nadie más. Entonces ya sabía de que había esperanza en encontrarse con Jesús. Tenía una necesidad muy grande, muy grande. El texto nos dice que tenía una hija atormentada por demonios. La posesión demoníaca es una condición en que una personalidad definida y mala, ajena a la persona poseída, ha tomado el control de una persona. Imagínense, una personalidad mala se había apoderado de su hija. No sabemos qué edad tenía su hija tampoco. Puede haber sido una adolescente o más adulta, no lo sabemos. El hecho es que era una situación muy grave lo que le sucedía a esta familia. ¿Qué mamá no hace todo por el bienestar de una hija? Dígame usted. Toda mamá, todo padre, todo papá hace todo por el bienestar de una hija o un hijo. ¿Cómo sería la vida de esta familia hasta entonces? ¿Cómo sería la vida de esta familia? Y es lo más probable que en su vecindario, en la aldea, en el lugar donde vivía o cuando salían, realmente era un problema grande para ellos. No sé cómo lo habrían tratado los vecinos, no lo sabemos esas cosas, pero sí era un problema real que había en la familia. Y cuando, ustedes saben, cuando un miembro de la familia está en una condición de este tipo, toda la familia sufre, toda la familia, no solamente el enfermo. Por tanto, era algo muy, muy delicado. Entonces, en su hogar, en su relación con los vecinos, en lo social, siempre tendría problemas. Siempre tendría problemas. Una madre, hace pocos días celebramos el Día de la Mamá. Pusimos énfasis a nuestras mamás. ¿Quién no se desvela toda la noche cuando a veces nos dolía la pura guatita? Con que la mamita restregue con su mano nuestra guatita, para nosotros ya era sanidad. ¿Quién se desvela por las noches cuidándonos? La mamá. La mamá. Y esos recuerdos para una hija o un hijo jamás se borran. Jamás. Jamás. El amor de una madre buscando sanidad, buscando solución para el problema grande que afligía a su hija. Lo menos que puede esperar, en este caso esta mamá, lo menos que podía esperar que cuando le pidiera a Jesús esto urgente que necesitaba, lo menos que podía esperar ella que Jesús le respondiera con un silencio. Imagínense, por lo menos que nos digan algo nos conformaría, pero cuando esta mujer le ruega primero y le dice,
ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Pero Jesús, dice la palabra, no le respondió. No le respondió. En el versículo 23 dice que no le respondió palabra. ¿Por qué no le respondió? ¿Por qué guardó silencio? Y al no haber respondido, entonces esto de alguna manera también como que alentó a los discípulos, y esto está en el versículo 23. Los discípulos, ya, entonces los discípulos le dijeron, pero maestro, hemos venido a descansar, hemos venido a tener un retiro espiritual nosotros, solitos aquí, porque hemos trabajado mucho. ¿Por qué no la despides? Porque no nos deja tranquilos, da voces tras nosotros. Esto nos está enseñando algo también. Esto nos está enseñando algo. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros molestado cuando alguien nos ha pedido algo? Muchas veces nos cuesta dejar el confort, nuestra comodidad, y hacer algo que esté a nuestro alcance, por cierto. Muchas veces nos ocasiona algún tipo de malestar porque nuestros planes son cambiados. Pero ya vemos que cómo va avanzando el pasaje y el Señor Jesús, desde un momento, eso yo lo tengo por seguro y usted téngalo por seguro también, desde un momento, aunque el Señor no le respondió nada en la primera petición, desde un momento yo creo y me imagino ver al Señor viendo a esta mujer, como le rogaba. Desde un momento, la mirada de Jesús tiene que haber sido con mucha, escúchame, mucha compasión, sin ninguna duda, mucha compasión. Jesús sabía lo que tenía que hacer. La mujer, versículo 25, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Siguió mostrando reverencia, siguió enfatizando y que el Señor sepa que su hija sufría. Mostró mucha reverencia. Y mire, las respuestas que siguen son tremendas para cualquier persona. El versículo 24, el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es que algunos nomás israelitas estaban perdidos, sino que como nación, a eso se refiere el versículo 24. Soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Con esta respuesta Jesús estaba diciendo que aún no sabría completamente las bendiciones para los que no eran judíos en ese tiempo. Se abrirían después las bendiciones completas para todos. Porque ahora, si nos venimos hasta hoy día, en Dios somos un solo pueblo. Un solo pueblo. No hay dos pueblos, somos un solo pueblo en Dios. Y no hay diferencias de ninguna especie, de ningún tipo. Eso lo dice Gálatas. No hay diferencia, no hay hombre, mujer, libre, esclavo. No hay raza, no. Somos todos uno en Cristo, no hay diferencia. Por eso la mujer se postra de nuevo ante él, diciéndole, Señor, socórreme, socórreme. Y así vamos avanzando después. En el versículo 26, nuevamente el Señor le responde y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, escuche bien, echarlo a los perrillos. ¡Wow! No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Creo que cualquier persona, o usted o yo, si hubiésemos estado ahí en ese lugar, ante esta respuesta del Señor, yo creo que a estas alturas de la conversación nos habríamos dado por vencido. Nos habríamos ido de aquel lugar decepcionados, llorando de amargura, porque tenía que volver a mi casa sin ninguna solución. Pero esta madre, por el amor de su hija, que sobrepasaba todo, se sobrepuso a todo eso y siguió insistiendo.
Yo quiero aclarar aquí que perrillos se refiere a la mascota de ese entonces, más bien a las que se criaban dentro de casa. El sentido que tiene no es a los perros salvajes o los perros que no tienen dueños, sino a las mascotas. Con esta respuesta nuevamente le recordaba Jesús a la mujer, a esta madre, que en momentos de las bendiciones para los extranjeros no habían llegado aún. Mire, yo no tengo dudas, y esto lo digo de mi cuenta. Creo que Jesús nuevamente, desde el principio, miró a esta mujer con compasión. Quiero enfatizar eso, porque es muy importante. Jesús sabía lo que había que hacer. Esto nos ayuda a comprender por qué usó esta metáfora del perrillo, que hoy día nos puede parecer tan ofensiva. Sí, seamos francos. Nos puede parecer tan ofensiva. Podemos especular respecto a esto, pero les recuerdo que este encuentro con esta mujer del Señor ocurrió hace como 2000 años atrás. Y nosotros traemos que traerlo a nuestro lenguaje actual también. Es seguro que casi todos a estas alturas del episodio nos preguntamos, ¿por qué Jesús, el Señor, tarda tanto en acceder a la petición de esta mujer? ¿Por qué tarda tanto el Señor? Podemos decir con toda seguridad, nuevamente lo enfatizo, desde un principio Jesús tenía muy claro lo que iba a hacer. Muy clara, hermana, hermano, amigo que también nos veía escuchar. Encontramos otros ejemplos de la palabra en que el Señor no responde no responde de inmediato. Dios no responde de inmediato. Por ejemplo, en Abraham le prometió un hijo. No tardó un año nomás, tardó muchos años para que naciera Isaac. Primero nació Ismael. Pero el hijo de la promesa, Isaac, nació después de muchos años, siendo Sara de muchos años también. Entonces no fue instantáneo. Mire, el apóstol Felipe y la alimentación de la multitud, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba predicando y había una multitud muy grande y entonces ya y llegó la tarde y no tenían que comer porque no habían llevado nada para comer? Y el Señor le hace como una pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde sacaremos para comer? ¿De dónde sacaremos para comer? Estaba de alguna manera probando la fe de Felipe. ¿Qué haremos, Felipe? A ver, dime, ¿qué? No sé con cuánto dinero, maestro, podemos comprar pan para esta tremenda multitud. Ya sabemos lo que hizo el Señor. Multiplicó los panes y los peces. Hay otro ejemplo también. Jesús está en cierto lugar y van los amigos de la familia, van los amigos de Lázaro a decirle, maestro, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Por favor, te necesitamos para que vayas para allá. Y el Señor no se fue de inmediato, se quedó unos días más encima. ¿Por qué se quedó unos días? Y después fue, al tercer día, Lázaro había muerto cuando llegó. Justamente, tiene este mismo sentido. Para purificar, para que se fortalezca la fe de quienes también le piden. Ese es el sentido que tiene aquí. Por eso que al parecer, nos da la impresión de que Jesús está como demorando mucho la petición de esta madre. Había que refinar la fe de esta mujer, había que purificarla más, había que fortalecerla más. Ese es el sentido que tiene. ¿Por qué tanto diálogo previo? ¿Por qué tanto diálogo previo si Jesús desde un principio se había dado cuenta con que la mujer se postre a sus pies y le diga, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Era suficiente, era suficiente. Entonces,
podemos decir aquí y citar lo que dice en Primera de Pedro 3:12, que cuando el Señor purifica nuestra fe, nos vamos a Él creyendo, venimos a Él creyendo en que recibiremos lo que le pedimos. Podemos hacer cierta esta palabra que dice en Primera de Pedro, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ninguna duda. Mire, y lo que sigue en el 27. Ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no sé, pero creo que lo que dijo esta mujer es la expresión humana más gloriosa de fe en Cristo, sin ninguna duda. Y damos gloria a Dios. Tener este relato en lo personal me da tanta fortaleza, me anima tanto. Imagínese una mujer que después de una conversación no tan larga, pero de varios minutos, que al parecer había sido rechazada por el maestro y por sus discípulos, al parecer, ahora se humilla nuevamente y se sobrepone a lo que le dice el maestro. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántas veces, hermana, hermano, algo que nos parecía malo al principio cuando nos llegó a nosotros, después se convirtió en una bendición, convertida así de parte de Dios? Aquí no se nos está enseñando que nosotros debamos usar un determinado lenguaje específico. Eso no es el acento aquí, sino que el acento aquí es la fe de esta mujer, de esta madre. Miren, después de esta respuesta que dio esta mujer, el Señor aquí tiene, y esta es la frase tremenda también de este episodio. Entonces respondiendo Jesús dijo, y nuevamente, no se olvide, imagínese la mirada de Jesús hacia esta mujer. Imagínese la mirada del Señor. Mujer, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Gloria a Dios. Nuevamente repito. Jesús desde el primer momento vio a esta madre con mucha compasión y admiración. Y aquí expresa su alabanza hacia esta mujer por la fe, por su fe. Y este es el final tremendo de este encuentro, de esta madre con Jesús. Este es el final. La madre recibió lo que pidió, porque mostró muchas cualidades, tremendas cualidades, pero no tanto por lo que mostró, sino en quién creyó. ¿En quién creyó? Señor, hijo de David. Repitió la palabra Señor. Y cuando decimos Señor, quiere decir que yo me estoy sometiendo a Él y reconociéndole superior a mí. El Maestro, nuestro Dios es todo para nosotros. Es el Todopoderoso, es el Misericordioso. Nuestro Dios es amor, es justicia, es verdad. Tiene misericordia de nuestras vidas todos los días. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Pensemos ahora, ¿cómo habría cambiado desde esa hora la vida de esta madre e hija?
y toda su familia. O sea, para esta mujer hubo un antes y un después. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús no sigue siendo la misma, de ninguna manera. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús cambia para bien, porque el Señor cambia nuestro corazón. No lo dice aquí, pero la madre, esta madre extranjera, o sea, no israelita en ese tiempo, no judía, sin ninguna duda, se convirtió de todo corazón y tuvo un encuentro cara a cara con el Mesías enviado. Y ella lo reconoció como Señor y Salvador. Lo que no hicieron aquellos que se sabían toda la Escritura, aquellos que se sabían la Biblia al revés y al derecho, no supieron reconocer en Cristo Jesús al Mesías prometido. Y esta mujer humilde, extranjera, lo reconoció y recibió su recompensa. Estoy terminando con esto. La mujer, sufrida, un amor tremendo para con su hija, reverente con Jesús, humilde, perseverante, ingeniosa también, porque las mismas palabras del Señor las usó como argumento para que sea bendecida. Sí, Señor. Sí, Señor. Hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y lo más grande de todo que podemos rescatar de esta mujer. Yo sé que usted está pensando en otras cualidades más y se identifica con muchas de ellas. Lo más grande y lo que alabó el Señor, su fe. Su fe en el Señor, su fe en Jesús. La invito a orar en esta hora. La invito a orar y dar gracias a Dios por darnos este tremendo relato, esta tremenda palabra, en donde encontramos la respuesta de Jesús a una mujer atribulada. Padre nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, que las enseñanzas de este pasaje puedan tener aplicación en nuestra vida. Señor, nosotros como hijos tuyos necesitamos ser perseverantes, Dios mío, en nuestra fe. Debemos purificar y fortalecer nuestra fe en ti. Señor, aprendemos de la humildad, que tenemos que ser humildes también. Aprendemos de que tenemos que seguir amando más y más a nosotros y al prójimo. Seguir amando a los que son nuestros, a nuestra familia, pero también al prójimo, ayudando a aquel que no conocemos también y que está en una necesidad. Padre, aprendemos aquí que la fe puede ser fortalecida grandemente al tener un encuentro contigo. Por eso oro para que aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo puedan tenerlo, encontrarse contigo, abrir su corazón y reconocer como esta mujer, reconocerle como Señor, como Salvador, como sanador, como santificador y como nuestro Rey que pronto viene para reunirse con su iglesia. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos. Gracias, hermana Elba. El Señor les bendiga mucho.